Hoy vamos a retomar la serie de este libro de Isaías, que la serie es Dios es salvación. Así le pusimos a nuestra serie, porque el libro de Isaías tiene que ver con esto, que Dios es nuestra salvación. Y hoy vamos a estar viendo el capítulo 9 y solamente avanzaremos el día de hoy 7 versículos. Veremos Isaías 9 del 1 al 7. Y ya saben, ahí los separamos, vamos a irnos a otros pasajes, pero siempre vamos a caer a este pasaje que estamos viendo. Y yo le he titulado a esta enseñanza, el tema del día de hoy, el título es Hay esperanza. Ese es el título, hay esperanza, hay una esperanza. Y creo que eso lo vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Así que, ¿por qué no oramos? Vamos a orar y ponemos el tiempo en las manos de Dios. Dile a Dios que te hable y de aquí arrancamos a lo que Dios nos quiere enseñar. Papá, te damos gracias porque tú eres bueno, eres fiel. Gracias porque podemos venir a tu palabra y podemos venir con un corazón dispuesto para que tú nos hables. Hay tantas necesidades en nuestra vida, Dios, que solamente tú puedes suplir. Por eso el día de hoy venimos ante ti para que tú estés obrando en nuestras vidas. Háblanos, ministranos y Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos viendo en el libro de Isaías. ¿Se acuerdan que comentamos que no es un libro cronológico que lleve un seguimiento, que prácticamente son profecías, son visiones que Isaías está recibiendo? Pero en estos capítulos 8, 9, 7, 8, 9 pareciera que sí hay algo como de un seguimiento. Y eso es importante nada más ver, porque el capítulo 8 está relacionado con el capítulo 9, ¿sí? En estos primeros versículos. Entonces, simplemente para recordar, Dios está dando una advertencia a su pueblo de una invasión del reino asirio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Rápidamente: reino del norte, Israel, Efraín, ¿sí? Reino del sur, Judá, ¿sí? Jerusalén. Hay un pueblo que es Siria. El pueblo de Siria se juntó con el reino del norte para atacar al reino del sur, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y el reino de Asiria con al principio, es un reino que está creciendo poderoso. Judá, en vez de pedir ayuda a Dios, Dios le dice: por cuanto yo te voy a ayudar, nada te va a suceder. Y por cuanto no quiso recibir la ayuda de Dios, sino que pone su confianza en el hombre, lo estuvimos viendo en el reino de Asiria, Dios le dice: ok, en ese que pusiste tu confianza, bueno, él se va a levantar contra ti. Y el reino de Asiria va a atacar tanto al reino del norte, al reino del sur. Vimos la semana antepasada, dice: por cuanto desechaste las aguas calmadas, tranquilas, bueno, vendrán ríos, fuertes aguas te inundarán. Y hablaban como el reino del norte iba a ser devastado, y como en el reino del sur las aguas iban a llegar hasta la garganta, ¿verdad? Hasta el cuello. Dice: van a inundarte, te va a pegar. Bueno, no va a acabar contigo, no te van a ahogar, no te van a matar, pero vas a pasar por eso, por cuanto no lo confiases en mí. Después de esto, Dios le dice a Isaías, ¿se acuerdan? Que Dios le habla a Isaías, y vimos donde decía que no temas como los demás hombres, no creas en sus conspiraciones, y dice: teme a mí, que el temor que debes de tener sea sobre mí. Y Isaías contesta algo. Y bueno, quisiera leer nada más estos versículos como contexto para entender. Isaías capítulo 8, unos versículos atrás. Vamos a leer a partir del 17, ¿sí? Nada más como una introducción, lo leemos para poder arrancar los demás versículos. Dice así, porque Isaías responde a lo que Dios le está diciendo. Dice: esperaré pues a Jehová,
el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y lo que estaba diciendo Dios, ¿se acuerdan que Isaías tiene un hijo que le pone un nombre, que el juicio se acerca, está pronto lo que Dios va a hacer? Y entonces a lo que va es que tenía que enfocarse en la palabra. O sea, dice ahí que tenía que confiar en la ley y en el testimonio. Y si no creyeren a la palabra, bueno, pareciera que no les ha amanecido, que están en oscuridad, que están en tinieblas, porque antes de amanecer así está la condición. Entonces confía en la palabra, vea la palabra, y si no vas a la palabra, bueno, es porque no ha amanecido a tu vida. Versículo 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Entonces lo que está diciendo, por cuanto la gente ha dejado la palabra, la consecuencia es esta: que ellos vivirán en tribulación, en tinieblas, en oscuridad y en angustia. Y era como el pueblo se iba a encontrar, por cuanto se han olvidado de Dios. Pero en este capítulo 9 hay una esperanza. Hay una esperanza para su pueblo, porque ahora cuando se ve todo perdido, cuando se ve que no hay una salida para ellos, bueno, Dios dice que hay una esperanza. Capítulo 9, versículo 1 y 2, dice de esta manera: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Perdón. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo, livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Sí? Cuando empieza en el versículo 1 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Bueno, podemos entender que se refiere a la nación, porque la nación es la que está en angustia. ¿Sí? Y es que Isaías está hablando de un modo, de un tiempo que se conoce como pasado profético. Esto es importante entenderlo, porque Isaías me habla de algo que no ha sucedido, porque es algo profético, pero lo describe como una manera en pasado, como si ya hubiera sucedido, porque en el versículo 2 al final dice: luz resplandeció sobre ellos. Entonces, es algo que no ha sucedido, es algo que va a suceder, pero está descrito de esta manera, en un pasado profético. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me está hablando? Está hablando sobre el juicio que va a caer sobre el reino de Israel. Lo estaba diciendo ahorita. El reino del norte va a ser conquistado por los asirios. Y los van a deportar y los van a mandar a diferentes naciones. Después los asirios lo que hacían es conquistaban un pueblo, los dispersaban, y entonces traían gente de otros pueblos para que
raza para que la nación se mezcle y entonces esa nación desaparezca. Y lo que hacían fueron eso: dispersaron a muchos, ahí quedaron algunos, trajeron de otras naciones, se mezclaron. Bueno, de aquí es donde vienen los samaritanos. Por eso el pueblo de los judíos no aceptaban a los samaritanos. Los samaritanos se creían judíos porque dice, pues venimos de la misma descendencia, pero los judíos decían, no, ustedes son de una raza más abajo, porque ya están mezclados, no son puros. Y es por eso que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Se acuerdan la historia como de la mujer samaritana? Cuando Jesús tenía ahí, incluso no pasaban por Samaria, preferían darle la vuelta porque ellos pensaban que pasar por ahí incluso contaminaban sus vidas. Entonces esto habla del juicio que va a venir sobre el reino del norte, porque leíamos ahí en el versículo 1, donde está la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Y lo que Dios está diciendo es, a esta nación donde hay oscuridad, bueno, no siempre estarán en oscuridad, hay una esperanza para ellos. Dice ahí en el versículo 1 también, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Y este camino del mar hace referencia a una especie de carretera que cruzaba por allí y era como una carretera comercial. Bueno, dice Dios que se va a llenar de gloria esa zona. En el versículo 2, voy a volver a leerlo, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y de quién estará hablando? Bueno, el día de hoy el enfoque está puesto en Jesucristo. Creemos que está hablando del Mesías. ¿Cómo sé que está hablando del Mesías? Bueno, nos detenemos ahí, le ponemos separado y vamos a Mateo capítulo 4 versículo 12. Mateo capítulo 4 versículo 12. Y dice de esta manera: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Sí? Versículo 13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y lo que va a decir ahorita se refiere al pasaje que estamos leyendo en Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Es el mismo pasaje. Lo que está diciendo es, en esta zona donde hubo juicio y fue terrible la invasión de Asiria y los despedazó por completo, y ellos no vieron la palabra y no creyeron y estaban en tinieblas, en oscuridad, en muerte por todo lo que pasó. Bueno, ahí iba a llenarse de esperanza cuando el Mesías caminase por ahí. ¿Sí me explico? O sea, porque me está diciendo, leyendo Mateo, me dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué dijo? Que el tiempo de oscuridad que el pueblo estaba viviendo, el tiempo de dolor, el tiempo de angustia, no será para siempre. Que hay una esperanza, aunque Dios está castigando a su pueblo, disciplinando a su pueblo, no será para siempre. Un día de ahí caminará y la gloria vendrá sobre él. Ahora, ¿se acuerdan cuando Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de que escribió Moisés, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret?
Y se acuerdan qué es lo que Natanael dice: de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? ¿Por qué? Porque esta parte era algo que no se veía como algo bueno, era un lugar más despreciable, más rechazado. Y esta zona fue donde caminó más tiempo el Señor Jesucristo, es donde más habitó, donde hizo más milagros, donde más mostró su gloria. Y entonces se está cumpliendo la palabra. Dios está diciendo, acuérdense de algo nada más: la profecía, lo que vemos en el libro de Isaías, tiene cumplimiento a veces en el instante, a veces medianamente, ¿sí? Porque lo está diciendo Isaías, hay cosas que se pasan en el momento. ¿Se acuerdan cuando vimos hace unas semanas que dice nacerá un hijo y llamará su nombre Manuel? Bueno, cuando el niño ya empieza a saber lo que es lo bueno y lo malo, ¿sí? Bueno, ahí vendrá. Entonces vimos que era algo que era pronto. En este tiempo estamos viendo algo que será a mediación en el tiempo cuando Jesús venga. Y hay cosas que vamos a ver a futuro en el tiempo de cuando el Señor venga en su gloria. Pero ahorita lo vamos a estar viendo un poquito más. Pero bueno, creo que esto mismo pasa en nuestras vidas. Y aquí lo vamos a aplicar. Recuerden que Isaías lo estamos viendo como un devocional. Y aquí es donde lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque quizás la tierra de oscuridad, angustia, tribulación, también la pudiéramos identificar como nuestra vida. Porque yo no sé cuántos de ustedes vinieron al conocimiento de Cristo en tiempos de problemas, de conflictos, o en tiempos muy difíciles para ustedes. No sé. Habrá alguien que, bueno, nació en un hogar cristiano y parece que todo iba bien, normal. Pero hay gente que no. Hay gente que su vida estaba envuelta en esa angustia, en esa oscuridad, en esas tinieblas, en todo lo peor. Y probablemente hasta deseábamos morir pensando que en nuestra vida no tenía sentido. Y cuando pareciera que todo estaba perdido, bueno, Cristo resplandeció sobre nosotros. Él vino a brillar en nuestra vida. Y nos dimos cuenta que la oscuridad no era para siempre. Y en un momento, nuestra vida estando en tinieblas, muertos en nuestros delitos y pecados, en un instante su gloria resplandeció. Y ahora incluso somos templo del Espíritu Santo y su gloria llena nuestras vidas completamente. Aunque había tinieblas, ha resplandecido luz sobre nosotros. O bueno, quizás pudiéramos incluso aplicarlo también de otra manera a nuestra vida, ya como cristianos. ¿Cuántas veces en nuestra vida como cristianos, incluso puede ser el día de hoy, que estés pasando por momentos difíciles, por una prueba, por una angustia, por un dolor, por una enfermedad, donde de repente te han dicho no hay solución, estás desahuciado? Puede ser un cáncer, puede ser un azúcar, puede ser una cuestión de, ¿cómo se llama? ¿Neuro qué? Se me fue neuropatía, esa es la palabra, ¿sí? Una neuropatía que de repente puede ser algo que a veces no encuentran qué es lo que pasa. No sé, diferentes cosas que pueden suceder en nuestra vida. Puede ser que en el trabajo no nos va bien. Empezamos algo y no nos sale. Y entramos en un trabajo y no funciona. Y no puedo recibir más. Y mi familia tiene necesidad. Y quiero salir adelante, pero no me dan lo que yo he deseado, lo que anhelo, lo que deseo. Puede ser que mi familia no marcha como debe de ser. Vamos a la iglesia, oramos, buscamos a Dios, pero mi familia está pasando por algo difícil. Puede ser en lo que es en mis hijos, en los padres. Puede ser de muchas maneras. Conflictos a lo mejor que hay ahí en mi relación, como en mi matrimonio o con mi pareja, ¿sí? O en la economía, que estamos perdidos, tenemos deudas y no sabemos cómo salir.
Y de repente pareciera que en mi vida, aunque estoy en Cristo, cada día va opacándose y hay más conflictos, más necesidad, más problemas, y ahí pareciera que estoy metiéndome como en tiniebla, y de repente queremos buscar a un lado y no, el agua empieza a llegarme al cuello y no sé cómo salir y qué va a pasar. De repente Dios puede hablar, está hablando el día de hoy, decir: ok, estás pasando por momentos difíciles, por momentos donde ya no puedes más, pero hay una esperanza para ti. No será para siempre. La luz está a punto de brillar a tu vida, y eso es a través de Cristo. Ahora, no siempre cuando Dios nos mete a una prueba es porque estamos ni en pecado o porque estamos mal. Porque a veces nos preguntamos pero ¿por qué a nosotros si ahorita es cuando más estoy buscando a Dios? Bueno, pues por eso. Porque Dios sabe que en este momento que más lo buscas, estás más fortalecido para soportar la prueba y la enseñanza que tiene para ti. Es por eso. Y a veces no entiendes y dices: ¿cómo? Dios dice: yo voy a hacer algo en ti. Pero esto va a ser siempre y cuando a través de Cristo. No hay otra manera, porque no hay algo mágico. O sea, no hay, hermano, dígame cómo salir. Si fuera nada más así, yo le diría: hermano, apréndase un salmo de memoria y con eso cambia su vida. Y no es así. Hermano, ore toda una noche y con eso cambia su vida. No es así. No son como los anuncios, ¿verdad? En la televisión o en las redes. Baja 10 kilos comiendo como sigues comiendo ahorita, ¿verdad? Y todos les encanta esas noticias. Dices: oye, si me tomo esta pastilla y sigo comiendo mis 20 tacos, ¿verdad? Voy a adelgazar. Sí, con esta pastilla lo vas a lograr. Mentira, así no se puede lograr. Lo mismo con Dios, no hay un método. Es Cristo en mi vida haciendo una obra a su tiempo. ¿Sí me explicó? Pero es a través de Él. Y cuando ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida va a cambiar. Y entonces la luz va a resplandecer. Hace rato cantábamos, ¿no? Jesús es mi luz y mi salvación. Él es el que te ayuda. Él es tu salvación. Él es el que puede cambiar nuestra vida por momento. Y vuelvo a decir, aunque estés desesperado, aunque ya no sabes qué hacer ni a dónde huir, a veces hasta piensas que cambiándote de iglesia esto va a cambiar. Y no, espérame. Si el que trata contigo no es el pastor, ¿quién es? Es Dios. Entonces es Dios el que lo va a hacer en ti. La luz puede resplandecer sobre ti cuando Cristo es el centro de tu vida. Sigamos leyendo el versículo 3. Regresemos a Isaías capítulo 9, versículo 3. Dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega y como se gozan cuando reparten despojos. Otra vez, está hablando de un pasado profético. Se alegrarán delante de ti como la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y lo que está hablando es que habrá gozo en ese lugar donde hay tinieblas, frustración, muerte, desesperación, angustia. Dios promete: habrá gozo. Cambiará ese dolor en gozo. Y pone dos ejemplos. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Para nosotros de repente no hay mucha relación, porque pues no andamos sembrando, no vivimos del momento de sembrar. Pero creo que la aplicación más fácil para esto pudiéramos pensar que es cuando vamos a trabajar y llega quincena. ¿No es cierto? ¿Cuántos se alegran cuando llega la quincena? Gracias a Dios llegó. Algunos por semana, ¿verdad? Bueno, llegó la semana. Y es un gozo que no lo puedo escribir. No sé qué pasa, cosas poderosas suceden en estos momentos. Algunos por ahí cuentan, a mí no me pasa así, porque no es mi caso, que hasta les mandan lonche. No sé, por ahí yo he escuchado eso. Pero bueno,
que hasta se gozan, ¿verdad? Se goza el que recibe el lonche, el que se lleva el lonche, y cuando llega con el sueldo se goza más la victoriosa de ahí de la casa, ¿verdad? Entonces, ese pone un ejemplo. Dice, así como se reparte cuando se alegran de la siega, porque me habla de cosechar el fruto en el cual ha trabajado. Y luego pone el otro ejemplo, como se gozan cuando reparten despojos. Y esto eran los soldados, cuando iban a un pueblo, conquistaban, ¿qué es lo que hacían? Saqueaban. Y llegaban con un gran botín y traían todo. ¿Y qué hacían? Lo repartían al pueblo. Y te pueden imaginar, el día de hoy, yo pensé, ¿a qué lo podré comparar? Como una parábola, ¿verdad? Bueno, a lo mejor cuando llegan las utilidades, cuando llegan el aguinaldo, que reparten, y tú a muchos otra vez los he escuchado que dicen, ay, ojalá que ya llegue, ya estoy esperando, porque con eso voy a hacer. Y cuando pasa eso, hay un gozo. Entonces, está diciendo Isaías, o Dios a través de Isaías dice, ese gozo va a volver. Un pueblo angustiado, desesperado, va a volver. Y otra vez lo aplico en nuestra vida. ¿Estarás angustiado? ¿Estarás desesperado? No hay a lo mejor una sonrisa en ti, pero cuando Cristo resplandezca en tu vida, todo ese lamento lo cambiará en baile y en gozo. Y yo, Emma, me voy a dar cuenta, porque hasta tu manera de alabar a Dios va a cambiar, ¿verdad? Ahorita algunos los veo que están así. Yo dije, ¿quién sabe qué estará pasando en su corazón? Así. Y cantábamos de alegría y todo, y está así. Algunos los veían en la paz de Cristo, ¿verdad? Sí. Pero cuando viene el gozo, es algo que no se puede ocultar, no se puede esconder. Y es ahí lo que Dios está hablando, que va a haber un gozo genuino donde había angustia. Versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Lo que está hablando de esta manera profética, está diciendo es, Dios los va a hacer libres. Estamos hablando de un pueblo que va a ser, que fue tomado por Asiria, y va a ser tomado por Asiria, y va a venir a oprimirlos, y a dañarlos, y a angustiarlos, y a matarlos a muchos de ellos. Pero Dios está diciendo, hay una esperanza, y esa esperanza es que va a cambiar todo. Dice ahí, vas a quebrantar su pesado yugo que había sobre el pueblo, la vara de su hombro con el cual lo lastimaba, el cetro de su opresor, el poder. Y pone un ejemplo, como el día de Madián. ¿Y cómo es el día de Madián? Bueno, nada más lo ven ustedes en su casa, lo estudian. En Jueces capítulo 7, ahí viene, ¿qué fue lo que sucedió? Está uno de los jueces que se llama Gedeón, va a ir a pelear contra los madianitas, y Dios le dice, te voy a dar una victoria sobre ellos, pero te digo algo, son muchos. Gedeón, el pueblo es mucho. Si van ahorita y pelean, van a ganar, el pueblo va a creer que son ellos, porque son poderosos. Y entonces Dios le dice, a ver, dile al pueblo que él no quiera ir, que tenga miedo, que mejor se regrese. Y Gedeón obedece y dice, a ver, ¿quién no quiere ir? ¿Quién tiene calor, sueño, hambre? No sé, ¿quién está cansado? ¿Quién tiene miedo? Nosotros no queremos ir, regrésese. Y se queda un grupo. Y Dios dice, todavía son muchos. Y incluso empieza a hacer una limpia. Uno sabe la historia, si no lo van a estudiar en su casa, que dicen, llévalos a beber agua. Y aquellos que beban agua sin agacharse completamente, los ponen aparte. Y aquellos que se pongan sus rodillas y todo, a esos regrésalos. Al final se quedan con 300 hombres. Y 300 hombres no son nada para el pueblo con el cual van a guerrear. Y entonces Dios cumple su palabra, y aún con esos 300 hombres Dios les da una victoria. Entonces, ¿qué está hablando? Que Dios está diciendo que Él va a romper o quebrantar el yugo, el cetro de su opresor, y que lo va a hacer Él
sin la necesidad de la capacidad del hombre. Otra vez, un pueblo destruido, un pueblo devastado, un pueblo que ha muerto mucha gente. ¿Cómo podría levantarse contra un pueblo poderoso? Y Dios dice, soy yo. No lo vas a hacer tú, yo soy el que voy a darte la victoria, el que vas a ver cómo te voy a librar de su mano. Hay una esperanza para ti. ¿Explico? ¿Cómo lo aplico a mi vida? A lo mejor en tu problema tú dices, no hay nada que hacer. No tengo los recursos para pagar la deuda. No tengo manera de tener una salud. No sé, me hablan hasta de un procedimiento costoso. No tengo ese dinero para ser atendido. Me dicen que ya mi esposo no quiere saber nada. Está todo perdido. Mis hijos no quieren cambiar en las drogas. No sé, cualquier problema. Y entonces Dios te está diciendo en esta hora, aunque tú lo veas oscuro, aunque pienses que está todo perdido, hay una esperanza en Cristo sobre tu vida. Y aunque tú veas que no se puede, y aunque tú lo veas todo perdido, Dios te dice en esta hora, será como en los tiempos de Madián. Yo lo voy a hacer, porque no se trata de tu capacidad, de tu fuerza. Se trata de lo que yo prometo hacer contigo. Es Dios. Y te digo algo, qué bendición es saber que cuando ya no puedo más, tengo la esperanza en un Dios poderoso sobre mi vida. Cuando quizás mi familia está en lo más bajo, por alguna cuestión, incluso a lo mejor porque incluso me equivoqué. Qué bueno es saber que Dios tiene una esperanza para nosotros. Dios es el que da la victoria. ¿Sí? En el mismo versículo, cuando decía, porque tú quebrantas el pesado yugo, pues están siendo oprimidos por diferentes naciones extranjeras. Dios lo va a cambiar. Dios va a dar la victoria completamente sobre tu vida. Versículo 5. Porque todo calzado que llevar el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados y pastos de fuego. Lo que está diciendo es, se va a acabar la guerra. O sea, no va a haber necesidad de pelear. Tanto lo que son el calzado, los mantos ensangrentados, lo que hay, todo esto se va a quemar. Vamos a quemarlo todo. Es un nuevo comienzo. Y eso es importante para nosotros también. Qué importante es saber que cuando ya no podemos más, hay una esperanza y hay un nuevo comienzo para nosotros. En el tiempo de Jesús, los judíos tenían un conflicto, porque ellos estaban esperando un Mesías que viniera a libertarlos de la situación en la cual estaban ellos pasando. Porque la promesa era esa: llegará un momento donde se van a acabar las guerras, tendrán gozo, su opresor va a ser destruido. Pero en el tiempo de Jesús, Israel o los judíos eran oprimidos. ¿Por quiénes? Por Roma, por los romanos. Entonces, ellos estaban buscando cómo ser libres. Y muchos pensaron, sobre todo los discípulos pensaban que era Jesús el que iba a quebrantar el yugo, el cetro opresor, y que Él va a conquistarlo todo. Entonces ellos veían a Jesús y pensaban que iba a venir como un líder político, militar, para cumplir sus palabras, sus profecías. El problema es que no entendían los tiempos de lo que era la primera y segunda venida de Cristo. Incluso, bueno, si quieren nomás así como referencia, Jesús va a la cruz, Jesús muere, Jesús resucita al tercer día, se anda manifestando y mostrando ante sus discípulos, haciendo su obra, y está a punto de partir. Veamos Hechos 1:6. Jesús está a punto de partir, está despidiéndose de sus discípulos, y mira lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban esperando este momento. O sea, pues tú nos vas a ayudar. Cuando Jesús muere en la cruz, dicen: ah, caray,
pues no queremos ayudar. Pero eso resucita y lo ven y dice, bueno, ahora sí, ¿va a ser en este tiempo? Esa es la duda que ellos querían ser libres. Y Jesús le dice, versículos 7 y 8, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el problema? Que ellos no entendían que Dios tenía que cambiar primero nuestras vidas para poder después hacer su obra en la tierra. ¿Sí me explico? ¿Qué pasaría si Dios nos lleva al cielo así como somos sin haber cambiado? Imagínate que Dios te lleva al cielo en el momento que aceptaste a Cristo. Yo no sé hace cuántos tiempos, yo no sé cómo eras antes, pero ¿te puedes imaginar llegar al cielo antes de haber cambiado? En el cielo habría gruñones, peleoneros, mentirosos, avaros. Estarás llegando al cielo. Espérame, ¿quién hizo un pozo aquí? No, yo no fui. Aquí había un cuadrito de oro y alguien se lo llevó. ¿No es cierto? A lo mejor entrando, Dios dice: todos aquí a esta casa, una casa grande para todos. Y a lo mejor habría alguien que diría: no, si entra él, yo no entro, ¿verdad? No, Dios tiene que cambiar mi corazón, el corazón del hombre, antes de poder llevar y hacer su obra. Lo que Dios quiere es eso. Lo que Dios quiere es que antes de darnos una victoria terrenal y tomar posesión, Él quiere cambiar nuestra vida. Por eso donde Dios obra es en el corazón. Por eso Dios trata en tu vida, porque quiere tratar ¿dónde? En tu corazón. ¿Cuántos necesitamos todavía cambiar? Levante su mano. Los que no levantaron la mano me dicen cómo le hacen. ¿Ya llegaron a esa perfección? Yo quería levantar hasta las 2 y una pierna, ¿verdad? Me hace falta cambiar mucho. Es demasiado. O sea, yo no puedo llegar así, todo enojón, gruñón, peleonero, un gritón al Señor. Buenos días, Señor, ya vine. Sí, no, yo no puedo llegar de esa manera. Es Dios cambiando mi vida. Ahora, para eso, en nuestra vida espiritual, bueno, Dios nos ha dado victorias. Y yo quiero hablar rápidamente cómo Dios derrotó a nuestros enemigos. Hay 3 enemigos en nuestra vida. ¿Saben quiénes son sus enemigos? ¿Sí saben o no? ¿Cuántos tienen un enemigo nada más? ¿Cuántos tienen 2? ¿Cuántos tienen 3? ¿Cuántos tienen 4? Su esposo, su esposa, su suegra no vale, ¿eh? Ni piensen, esos no valen, ¿verdad? Pero la Biblia me habla de 3 enemigos. Una es mi carne, el yo mismo. El primer enemigo que Jesús venció es nuestra carne. Esto lo vemos en Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, en la cruz, Cristo crucificó nuestra carne. Y nuestro viejo hombre no puede volver a aparecer. O sea, no se trata del yo. Hay un problema de repente en nuestra vida, pensar en el yo, o en mí. No podemos pensar de esa manera, porque Jesús me dice lo contrario. Si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, ¿qué? Niéguese a sí mismo. O sea, no importas tú. Lo que Jesús venció en la cruz de Calvario es nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones. Segundo enemigo, el mundo. Primera de Juan 5, 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5,
versículo 4 y 5, la Biblia me enseña que el mundo es otro enemigo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de la sociedad en la cual vivimos. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios, los que nacen de nuevo, vencen al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Cuando hemos creído en Dios, hay una victoria que ha vencido el mundo. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Este mundo ofrece el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Te ofrece el mundo. Este mundo es muy atractivo. ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres ser reconocido? ¿Quieres que te valoren? ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres placeres? ¿Quieres viajar? ¿Quieres tener la mejor novia o el mejor novio, esposo o esposa? ¿Quieres tener el mejor negocio y reconocimiento? El mundo ofrece eso y muchos caen ahí. Pero la Biblia me dice que aquel que está en Dios, el que ha nacido de nuevo, vence al mundo. Y por último, el tercer enemigo, Satanás. ¿Sí? Satanás no es enemigo de Dios, tampoco amigo, ¿verdad? Es un ser creado por Dios, pero sí es nuestro enemigo. Y anda como león rugiente buscando ¿a quién? Si usted se deja, se lo come, ¿verdad? Mira lo que dice Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses capítulo 2, 14 y 15. ¿Qué hizo Jesús? Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la Biblia me habla que Satanás está derrotado. Tus tres enemigos que tenemos, el yo, el mundo y Satanás, los venció Jesús en la cruz de Calvario. Esos enemigos que te oprimían y tu opresor que eran ellos, Jesucristo lo venció para darte vida eterna. La Biblia dice: y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Y conoceréis a Jesús, y la verdad y Jesús te hará libre. ¿Libre de qué? Pues de todo esto. Entonces es importante que lo podamos ver. Jesús te ha dado una victoria para que vivas conforme a lo que Él quiere para el momento en el que Él va a hacer su obra en ti. ¿Sí? Regresemos a Isaías, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido. ¿Recuerden de quién estamos hablando? ¿Quién es la luz? Jesús, ¿cierto? Entonces dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Algo que tengo que entender. Primero me dice: porque un niño nos es nacido, y esto me habla de la humanidad de Cristo. Eso es importantísimo. Cristo tiene que ayúdame ahí que no le estén moviendo a las rejitas, ¿sí? Cristo tenía que hacerse hombre para que se pueda relacionar con nosotros, ¿cierto? O sea, Jesús pudo haber venido de muchas maneras, pero Él vino de hombre para relacionarse con nosotros, porque Él tenía que ser hombre para morir por nosotros. Por eso dice ahí: porque un niño nos es nacido. Después dice: hijo nos es dado. Y cuando me habla de hijo, me habla de la divinidad de Cristo. Entonces esto tiene que ver cómo se relaciona con nosotros. Pudo haber venido Jesús o Cristo, el Mesías, como un ángel. Todo el Antiguo Testamento
me habla de diferentes cristofanías. Una de ellas es el ángel de Jehová, cómo Jesús se manifiesta. Y él pudo venir como el ángel de Jehová, pero no, él viene como hombre. ¿Para qué? Para relacionarse con nosotros. Porque un hombre tenía que ser justo delante de Dios, a morir por nosotros para salvar la humanidad. Así como por un hombre entró el pecado a todo el mundo, por un hombre entró la salvación para todo el mundo, una vez y para siempre. Entonces, esto es importante porque me habla de que es Jesús hombre, cómo se humilló haciéndose semejante a nosotros para relacionarse y conocer. Es por eso que Jesús conoce nuestros problemas, conoce nuestros dolores y me muestra que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Hasta aquí entendemos? Y luego me dice algo que a mí me llama la atención, que dice: hijo nos es dado. Y esto también es increíble, porque es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para morir por nosotros y para darnos salvación. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha, ¿qué? Dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es un regalo. Qué importante. ¿Te puedes imaginar que tuviera un costo? Muchos de nosotros quizá no tuviéramos para pagarlo, y entonces la salvación sería para los ricos o los que tuvieran capacidad, y muchos estaríamos perdidos. Pero qué importante es saber que esa esperanza, esa luz que viene, es porque de tal manera amó Dios al mundo, y eso entramos todos. No importa tu problema. Hay veces que estoy en un problema, una dificultad, y pensamos: creo que esto no es para mí. No, creo que a mí Dios no me puede ayudar. Y no, es Dios diciéndote: hay una luz, hay una esperanza para ti. Incluso dice ahí en Isaías, el principado sobre su hombro. Y me llama la atención porque esto me habla del gobierno sobre su hombro. Y el gobierno que Jesús tuvo fue lo que cargó en su hombro. ¿Qué cargó en su hombro? La cruz. Él cargó su cruz para darnos vida eterna. Su reino comienza en la cruz. Interesante, otra vez. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Lo vimos ahorita. Segundo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y ahí vienen los nombres. Dice ahí: y se llamará su nombre. Importante. No dice nombres, porque muchos dicen Jesús tiene varios nombres, como admirable es uno, consejero es otro nombre, y no, me habla que es un solo nombre con todas estas cualidades. En aquel tiempo, el nombre de una persona hace referencia a su naturaleza. Por ejemplo, los que estamos viendo en Génesis, vimos la vida de Jacob. ¿Qué significa Jacob? El que engaña, el que usurpa. Y entonces el nombre de Jacob me habla de un hombre que por naturaleza engaña, usurpa. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Cambiarle el nombre de Jacob por Israel cuando Dios cambia su vida. El nombre tiene mucho que ver. Cuando aquí me dice: y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, me habla que su nombre tiene todas estas características o naturaleza. Y por ejemplo, si me habla, me dice que será, que es una naturaleza o característica es admirable. Bueno, esto me habla de qué? De algo maravilloso, ¿no? Algo que admiras. Y puedo aprender algo. Jesús es maravilloso. ¿Maravilloso en qué? En todo. Maravilloso como creador. Si habláramos de la creación de Dios, nos quedamos sorprendidos de cosas tan grandes, cosas pequeñas, es más, cosas ni sabemos que existen. Es un Dios maravilloso. Maravilloso como redentor. Maravilloso en su misericordia, en su gracia. Y bueno, pudiéramos estar hablando todo el tiempo, toda una predicación de cada uno de estos características pudiéramos predicar. Pero nada más lo vemos. Admirable. El segundo, consejero.
Algunos juntan esos dos, admirable consejero. ¿Por qué? Porque también es maravilloso como alguien que nos aconseja, porque Jesús nos muestra y nos dice cómo vivir, cómo ser mejor. Él tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Él es la sabiduría. Mira lo que dice Colosenses 2:3. Así que nada más anótenlo, lo voy a leer rápido. Dice: en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Todo lo que tú necesitas está en Jesús. Él es nuestro consejero. En Él están escondidos todos los tesoros. Otra naturaleza es Dios fuerte. ¿Y qué podemos hablar de esto? Simplemente que es poderoso. Tengo una pregunta: ¿qué hay imposible para Dios? Nada. ¿Lo creen? ¿Están seguros? ¿Saben dónde dudamos? Cuando estamos en el problema. A veces pensamos que tengo un Dios poderoso, pero lo que tengo ahorita pasando, ahorita no, Él no puede. Ese es un problema. Pero Él es poderoso. No hay nada imposible para Él. ¿Tú crees que Dios no puede cambiarte y quitarte la enfermedad en un instante? ¿No crees que Dios no puede quitarte el cáncer en un instante? ¿No crees que Dios no puede arreglar tu matrimonio en un instante? ¿No crees que Dios no puede hacer algo sobrenatural? Claro que sí. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, ahí no sé. Ahí pregúntale todos los días en tu devocional y a ver qué es lo que te dice. ¿Sí? Es como cuando tu hijo te dice: cómprame un carro. Algunos vamos a decir: pues con qué ojos, ¿verdad? Ni yo traigo. Pero si tuvieras dinero, ¿le comprarías el carro a tu hijo cuando no tiene la edad de hacerlo? Pues no. Ahí vas a decirle: no es momento. Más adelante vemos primeramente Dios, a ver qué pasa. ¿Cierto? Con Dios es lo mismo. Dios puede hacer las cosas en un instante, pero si no las ha hecho es porque está trabajando en tu vida. Job es un gran ejemplo, porque Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Y por último, de aquí dice Padre eterno. No es último, uno antes: Padre eterno. Y esto es raro, porque se está hablando de Jesús. ¿Por qué le dice Padre eterno? Y puede haber dos maneras de verlo. La primera puede ser porque es un misterio. Y se acuerdan cuando, esto está en Juan 14, 8 y 9, nada más como referencia. ¿Se acuerdan cuando Jesús está con sus discípulos y Felipe le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Incluso en Juan 10:30, Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Entonces, quizás se está refiriendo, cuando dicen Padre eterno, está hablando a Jesús, porque Él y el Padre son uno. Pero también puede referirse simplemente a que Él es eterno. Cuando dice que Padre eterno, Él es el Padre de la eternidad, que Él es antes de todas las cosas. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2: este era en el principio con Dios. Entonces puede estar hablando de que es para la eternidad, porque no tiene un principio y un fin. Simplemente Él es eterno. Y por último, ahora sí, príncipe de paz. ¿Por qué príncipe de paz? Porque Él es el único que nos puede dar una paz verdadera. Él nos reconcilia con Dios. Porque antes estábamos nosotros en una enemistad con Dios. Por cuanto somos pecadores, somos enemigos de Dios. Pero ahora, a través de la cruz, a través de Cristo, somos reconciliados. Y esa es una verdad. Príncipe de paz, porque Él nos da la paz verdadera. Bueno, yo traía aquí cómo Él nos reconcilió, y tenemos el ministerio de reconciliación.
y que fuimos reconciliados por su Hijo en la cruz. Entonces, esto me habla de Jesús, de esa luz que ha venido a este mundo. Y regresemos a Isaías para terminar con el último versículo. Y lo dice así, versículo 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará este. Y esta es una promesa simplemente, que Dios va a instaurar un reino para siempre. ¿Se acuerdan cuando el ángel fue con María y le dice que va a tener un hijo? Ahí en Lucas 1, 32 y 33 dice: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, pregunta: ¿ya se sentó Jesús en el trono de David? Todavía no. ¿Cuándo va a suceder esto? Hablamos, ¿se acuerdan de lo profético? Esto va a pasar en el milenio. Cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, Él reinará sobre Jerusalén. Esto va a suceder. La iglesia ya no va a estar aquí. Como iglesia seremos llevados, después vendremos juntamente con Él para reinar. Y entonces estaremos en esta tierra. Estarán las naciones, y el rey que reinará todo el mundo será Jesucristo desde Jerusalén. Un hombre, un judío, reinando toda una nación desde Jerusalén, confirmando lo que está diciendo Isaías. Tendrá un reino, su reino será para siempre y no tendrá fin, no tendrá límites. Y esto es lo que va a suceder. Pero creo que esto que hablamos en el último versículo, Dios lo quiere hacer también en tu vida. Porque cuando dice: y el dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites, y lo dice disponiendo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esto quiere decir que lo que Dios quiere es que Él gobernar, pero tu vida. Si tú no permites que Dios gobierne tu vida, Cristo sea el centro de tu vida, la luz de Cristo no podrá resplandecer sobre tu rostro. Vuelvo a decir, estamos viviendo en tinieblas. Bueno, ellos estaban en un tiempo de tinieblas, tribulación y angustia, y Dios dice: no será para siempre, hay una esperanza. Un día aquí resplandecerá la luz. En nuestra vida estás pasando por momentos difíciles. Quiero decirte algo: ¿quieres que la luz resplandezca sobre ti? Tienes que entender que tienes que poner a Cristo como el dueño, como el Señor de tu vida. Y dice al final: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando hablamos de celo, hablamos algo que es ardiente, algo que es algo que arde. Y podemos decir así: Dios le arde el querer traer gozo y luz a tu vida. No creas que Dios no quiere que tu vida sea transformada, cambiada. No creas que Dios no quiere que estés con Él para siempre. Él lo va a hacer. Él lo ha prometido. Pero tú tienes que poner a Cristo en tu vida, en el centro de tu corazón, para que esa luz resplandezca sobre ti. ¿Me explico? Hay una esperanza. Yo no sé cómo te encuentres el día de hoy, pero Dios quiere resplandecer esa luz sobre tu vida. Ponte de pie.